Capítulo 5. La ofensiva de seducción. Shanghái, República Popular China. Mientras el frío del invierno se asentaba sobre las regiones del sur de China, un día fresco y despejado dio la bienvenida a un evento diplomático histórico. La vasta extensión del Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong, un faro de modernidad y la puerta al mundo de la ciudad más grande de China, había sido preparada meticulosamente para una llegada extraordinaria. De pie en la pista, Yi Mehun, exministro de Ciencia y Tecnología, se encontraba en el epicentro de este compromiso de alto riesgo. La delegación del Sacro Imperio Milicial debía llegar en cuestión de minutos. Yi Mehun, aunque era una figura experimentada en el ámbito científico, se vio navegando en las aguas desconocidas de la diplomacia. La decisión de que él liderara este esfuerzo fue poco convencional, pero la reciente propuesta del Imperio Milicial, una solicitud para establecer relaciones diplomáticas, había dejado a China con pocas opciones más que estar a la altura de las circunstancias. La reputación del Sacro Imperio Milicial estaba envuelta en un aire de mito y grandeza. Historias sobre su linaje elfo y su destreza mágica inigualable habían circulado entre la élite de China, pero los detalles seguían siendo tan esquivos como el imperio mismo. El presidente Wu Wenbo vio la visita como una oportunidad no solo para afirmar la posición de China en el escenario global, sino también para evaluar el alcance real de la tecnología milicial. A medida que el reloj se acercaba a las 3:50 p.m., la atmósfera estaba eléctrica de anticipación. El clima prístino parecía casi demasiado perfecto, como si la naturaleza misma conspirara para honrar la ocasión histórica. Los pensamientos de Yi Mehun corrían. ¿Cómo habían podido los elfos viajar una distancia tan inmensa sin una parada para repostar? La respuesta parecía residir en una tecnología más allá de cualquier cosa entendida actualmente. Ma Yujun, un analista joven pero agudo de la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado Mayor Conjunto, planteó una pregunta que estaba en la mente de todos. Dr. Yin, ¿alguna suposición sobre el tipo de aeronave que están usando los miliciales? Yi Mehun, con la mirada fija en el horizonte, respondió con un deje de aprensión. Dado su rango de vuelo, es probable que empleen alguna forma de propulsión nuclear avanzada. Pero pronto tendremos nuestra respuesta. La escena que se desarrolló momentos después estaba fuera de toda expectativa convencional. Mientras el sol proyectaba largas sombras sobre la pista, una sombra colosal cayó sobre el aeropuerto. Emergiendo del cielo, no apareció un avión, sino un enorme platillo volante, una reliquia sacada directamente de la ciencia ficción de mediados del siglo XX. Su superficie metálica brillaba con un lustre que captaba la luz solar en patrones fascinantes, convirtiéndolo en una visión tanto maravillosa como desconcertante. Ma Yujun, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, se acercó a Yi Mehun. «Dr. Yin, ¿es esto algún tipo de ilusión elaborada?» Yi Mehun sacudió la cabeza lentamente, con una expresión de mezcla entre asombro y preocupación. No, esto es muy real. Las capacidades tecnológicas del Sacro Imperio Milicial están mucho más allá de lo que habíamos imaginado. El platillo flotante, una maravilla de la ingeniería de origen desconocido, se cernía silenciosamente sobre la pista. Su descenso suave y silencioso parecía desafiar las leyes de la física. La ausencia de motores visibles o cualquier forma de propulsión tradicional sugería la presencia de tecnología antigravedad, haciendo el espectáculo aún más surrealista. La aeronave, identificada como el dirigible de pasajeros Guernica Serie 35, descendió con gracia, su tamaño descomunal empequeñeciendo todo a su alrededor. Con un diámetro de 88 metros y un diseño que mezclaba el arte con la destreza de la ingeniería, parecía más un castillo flotante que una aeronave. Runas intrincadas y glifos brillantes adornaban su casco, pulsando con una luminiscencia suave que insinuaba la energía arcana contenida en su interior. Cuando el Guernica aterrizó, la pista apenas tembló. El aterrizaje fue tan suave y controlado como si fuera guiado por una mano invisible. La llegada de la aeronave fue tan serena que pareció imponer un silencio casi reverencial entre los espectadores de abajo. Las puertas del Guernica se abrieron, revelando un interior bañado en un resplandor suave y de otro mundo. La delegación milicial emergió, con una presencia tan imponente como enigmática. El embajador Asebi, resplandeciente con un atuendo regio que brillaba con bordados mágicos, encabezó a su séquito hacia la plataforma. Sus túnicas, adornadas con símbolos de su linaje y autoridad, fluían elegantemente a su alrededor, amplificando su aura de autoridad y gracia. Detrás de él, un séquito de asistentes y funcionarios lo seguía, con sus expresiones convertidas en una cuidadosa máscara de estoicismo.
Sus ojos, sin embargo, delataban un destello de asombro al observar su entorno. A pesar de su comportamiento sereno, el espectáculo de la moderna infraestructura de Shanghái claramente les había causado una impresión. Bienvenido a la República Popular China, embajadora Sebi, saludó Jin-Jun, con su voz cuidadosamente neutral. Aunque su asombro interno era palpable, los labios de Asebi se curvaron en una sonrisa cortés, aunque sus ojos permanecieron fríos y calculadores. Gracias, Dr. Jin. Es de hecho un honor estar aquí, respondió, con un tono que llevaba una sutil nota de condescendencia. Jin-Jun forzó una sonrisa a cambio, sintiendo cómo se estiraba incómodamente en su rostro. Por favor, permítame escoltarlo al área de recepción, dijo, extendiendo una mano hacia el edificio de la terminal. Mientras caminaban, la mente de Jin-Jun estaba inundada por un tumulto de pensamientos e incertidumbres. La tecnología avanzada del Guernica y la presencia abrumadora de la delegación milicial eran un recordatorio crudo del vasto abismo tecnológico y cultural que existía entre China y este nuevo mundo. Mientras tanto, el embajador Asebi examinaba la avanzada infraestructura de Shanghái con una mezcla de sorpresa y desdén. A pesar de su calma exterior, estaba impactado por la destreza tecnológica de la ciudad. Maldita sea, no son unos bárbaros, pensó con amargura, mientras sus suposiciones previas sobre las capacidades de China se disolvían rápidamente. Su sonrisa permaneció rígidamente controlada, ocultando la frustración de ver sus prejuicios trastocados. El escenario estaba listo para un complejo intercambio de ideas, donde la ofensiva de seducción del Sacro Imperio Milicial se encontraría con la determinación de China, y el resultado daría forma al futuro de su naciente relación. Una vez dentro de los opulentos confines de la sala de recepción, la grandiosidad de la ocasión era evidente. El espacio estaba adornado con elegantes motivos chinos. Estandartes de seda bordados con hilo de oro, biombos de madera intrincadamente tallados y delicados jarrones de porcelana que mostraban complejos patrones florales. La sala estaba llena con el murmullo de conversaciones en voz baja y el tintineo de la fina porcelana mientras los camareros se movían, sirviendo una variedad de exquisitos aperitivos y tés delicados. Jin-Jun, el exministro de Ciencia y Tecnología, se aseguró de mantener la compostura mientras guiaba al embajador Asebi a través de las formalidades. Los dos líderes intercambiaron cortesías, cada uno pronunciando palabras educadas que ocultaban sus reservas más profundas. Los ojos de Jin-Jun parpadeaban ocasionalmente con un rastro de preocupación al observar el comportamiento de Asebi, que irradiaba un aire de superioridad sutil, casi imperceptible. Los regalos ceremoniales fueron presentados con un aire de gracia practicada. China ofreció un dragón de jade bellamente tallado, símbolo de fuerza y sabiduría, y un conjunto de pergaminos de seda ornamentados que representaban escenas históricas de la dinastía Tang. Asebi recibió estos regalos con una expresión de aprecio cortés, pero el ligero arqueo de su ceja traicionó un destello de desdén. Con un aire de tranquila confianza, Asebi respondió con regalos propios. Una colección de exquisitos colgantes de jadeíta, con sus superficies pulidas hasta alcanzar un acabado de espejo e intrincadamente talladas con símbolos auspiciosos que representaban prosperidad, protección y longevidad. Estos colgantes eran de un valor excepcional, cada uno de ellos elaborado con la mejor jadeíta extraída del corazón de las minas del Imperio Milicial. El verde profundo y rico de las piedras parecía brillar con un resplandor casi etéreo, insinuando el antiguo linaje del que procedían. Los delicados amuletos estaban acompañados por una bolsa de seda finamente bordada, una obra de arte en sí misma, con hilos de oro que representaban escenas de reinos celestiales. Los colgantes de jadeíta eran tesoros en China como símbolos de inmensa importancia cultural y espiritual, a menudo considerados más valiosos que el oro. La calidad rara y translúcida de la jadeíta la convertía en un material preciado para amuletos y joyería, venerada no solo por su belleza, sino también por su supuesto poder para alejar la desgracia y atraer la buena fortuna. El regalo de Asebi, con su cuidadosa selección de este material precioso, decía mucho sobre la riqueza y el legado místico del Imperio Milicial. A pesar del intercambio cordial, una corriente subyacente de tensión hervía bajo la superficie. Cada lado lidiaba con las revelaciones sobre las capacidades del otro. Los pensamientos de Jin-Jun se aceleraban mientras analizaba las implicaciones de la avanzada tecnología mágica del Imperio Milicial. El descenso silencioso y desafiante de la gravedad de la aeronave era un contraste crudo con el mundo familiar de la física y la ingeniería al que estaba acostumbrado.
A medida que la recepción continuaba, la conversación derivó hacia el tema de las capacidades militares, un asunto que ninguna de las partes abordaba directamente, pero en el que ambas estaban claramente interesadas. Intuyendo una oportunidad para exhibir la destreza tecnológica de China, Jin-Jun se retiró brevemente y regresó con un gesto grandilocuente hacia el balcón que daba a la pista del aeropuerto. «Espero que no les importe una pequeña demostración de nuestra hospitalidad», anunció Jin-Jun con una sonrisa, su voz proyectándose por toda la sala. «Nuestros casas más recientes ofrecerán una breve exhibición». Una oleada de curiosidad recorrió a la multitud mientras seguían la mirada de Jin-Jun. Fuera de los grandes ventanales del vestíbulo, el aire parecía crepitar con energía. El rugido de los motores a reacción se hizo más fuerte a medida que aparecía un escuadrón de las aeronaves más avanzadas de China. Los cazas J-21 Snow Owl y J-20 Mighty Dragon. Los invitados se congregaron en el balcón, con la atención fija en el cielo mientras los jets se elevaban. Las formas estilizadas y angulares de los cazas cortaban las nubes con una intensidad que dejó a los espectadores asombrados. El estruendo de sus motores reverberaba en el aire, haciendo vibrar los mismos cimientos del edificio mientras los aviones pasaban disparados en una formación impresionante. La exhibición comenzó con los cazas en formación cerrada, sus motores aullando mientras volaban en perfecta sincronización. Los posquemadores se encendieron, y las estelas de fuego de los jets contrastaron fuertemente contra el cielo azul pálido, dejando tras de sí intrincados patrones de vapor. Cada maniobra se ejecutó sin fallos. Los pilotos realizaron pasadas a alta velocidad, túneles y giros cerrados con una precisión increíble. La multitud observaba en silencio, cautivada por la pura potencia y velocidad de los cazas. Cada giro y maniobra parecía desafiar las leyes de la física, moviéndose con una gracia y agilidad casi antinatural para máquinas de tal tamaño. El rostro de Jin-Jun resplandecía de orgullo, pero estaba muy atento a la reacción de Asebi. El aire de superioridad previo del embajador parecía haber flaqueado. Sus manos temblaban muy levemente mientras contemplaba el espectáculo. A medida que los jets ascendían, la velocidad de la exhibición aumentó exponencialmente. Los cazas rompieron la barrera del sonido, y el aire se partió con un estruendo atronador que resonó por todo el paisaje. El cielo quedó surcado por las explosiones sónicas, cuyas ondas de choque hacían que el aire ondulara mientras los jets se movían a velocidades supersónicas. Los presentes jadearon asombrados mientras los cazas pasaban zumbando, dejando estelas brillantes a su paso. Jin-Jun se volvió hacia Asebi, con los ojos brillando de satisfacción apenas contenida. ¿Qué tan rápido pueden ir esas máquinas?, preguntó finalmente Asebi, con una voz que traicionaba un rastro de inquietud. La sonrisa de Jin-Jun fue sutil pero triunfante. Nuestros cazas pueden alcanzar velocidades de 2,5 veces la velocidad del sonido, unos 3000 km por hora, dijo con orgullo. Están diseñados para supercrucero, intercepción de largo alcance y ataques de precisión. Los ojos de Asebi se agrandaron ligeramente y repitió la cifra casi con incredulidad. ¿2,5 veces la velocidad del sonido? Eso supera las capacidades de nuestro principal caza de superioridad aérea, el Aegon 5, que solo alcanza velocidades de 2400 km por hora. Jin-Jun asintió, saboreando el momento. Pero justo cuando iba a presionar su ventaja, un nuevo sonido llenó el aire, un rugido aún más ominoso que cortó el zumbido de los J-21 y J-20. Un segundo escuadrón de aeronaves apareció en el horizonte, con formas distintas y diferentes a cualquier cosa que Asebi hubiera visto antes. Al acercarse, su diseño se hizo más claro, estilizado, angular y completamente alienígena. Eran los Chengdu J-36 Black Falcon, la joya de la corona de la tecnología sigilosa de vanguardia de China. El J-36 era un trimotor, un avión de ala volante sin cola con una voluminosa configuración de doble delta combinada tipo diamante. Su diseño era una obra maestra de la aerodinámica. La nariz ancha y delgada se estrechaba hacia atrás en alas elegantes y de gran flecha, que brillaban bajo el sol como obsidiana oscura. A medida que los J-36 se acercaban, sus superficies de control, cubiertas de pieles flexibles, cambiaban en tiempo real, respondiendo a las condiciones aerodinámicas. El diseño del avión enfatizaba el sigilo total, o el aspecto stealth, y su amplia envergadura ayudaba a ocultar su firma térmica y su sección transversal de radar. La multitud enmudeció, con los ojos fijos en los Black Falcons, mientras surcaban el cielo con gracia natural. El rugido de sus motores era un sonido atronador, casi hipnótico.
Los cazas planeaban, giraban y picaban como aves rapaces cazando a su presa. Jaime-jun se volvió hacia Asebi con una sonrisa tranquila. Esto, dijo, es el futuro de la superioridad aérea. Asebi permaneció congelado. Los Black Falcons se habían movido con tal rapidez y silencio que casi parecían mezclarse con el cielo mismo. El J-36, con su tamaño y potencia, había eclipsado todo lo que había visto antes. Estaba claro que las capacidades tecnológicas de China habían alcanzado una nueva altura que ni siquiera el poderoso imperio milicial podía ignorar. La exhibición aérea concluyó con una maniobra final asombrosa. Los cazas realizaron una formación sincronizada, creando un deslumbrante despliegue de luz y color mientras ejecutaban un ascenso a alta velocidad, sus estelas convergiendo en un patrón radiante contra el sol poniente. Cuando el rugido de los motores se desvaneció, la sala de recepción permaneció cargada con un desafío tácito. Ambos, Jaime-jun y Asebi, aunque mantenían un intercambio cortés, eran conscientes de la tensión subyacente. Entonces, Asebi dio un paso al frente para presentar al Dr. Jin la última maravilla de la tecnología mágica del imperio. Con un gesto dramático, reveló el grimorio inteligente, una elegante tableta de cristal azul que pulsaba con un brillo etéreo. Contemplen, proclamó Asebi con orgullo, nuestra última creación, el Aetheris Virtuoso 19. Esta obra maestra es el pináculo de la ingeniería mágica y una puerta a infinitas posibilidades. Asebi explicó que era capaz de realizar cálculos complejos, capturar imágenes de alta definición y realizar videollamadas holográficas. La delegación china observó el dispositivo con curiosidad. Jaime-jun mantuvo una expresión impasible, aunque un destello de diversión bailó en sus ojos. Qué amable de su parte. Permítame corresponderle. Con un gesto casi teatral, sacó de su bolsillo una moderna Xiaomi Pad 6S Pro 12, 4. Su diseño minimalista y tecnología de punta contrastaban drásticamente con el aura mística del regalo de Asebi. Como muestra de nuestro agradecimiento, entonó Jaime-jun con un toque de burla velada, les presentamos la última innovación en avance tecnológico. Extendió la Xiaomi Pad hacia Asebi con una sonrisa apenas contenida. El dispositivo era elegante, con un perfil delgado y una pantalla de alta resolución que prometía un rendimiento inigualable. La confianza de Asebi vaciló por un momento al tomar la Xiaomi Pad. Forzó una sonrisa, aunque sus ojos traicionaban su molestia. «Qué detallista», respondió entre dientes. «Estoy seguro de que este dispositivo resultará útil». El intercambio, aparentemente educado, era un intento de ambas partes por afirmar su dominio. Era una batalla silenciosa de voluntades. Cuando la delegación se dirigió hacia el tren maglev de Shanghái, la conmoción de Asebi aumentó. Ver el tren estilizado levitando y deslizándose sin esfuerzo lo dejó momentáneamente sin palabras. El maglev carecía de cualquier mejora mágica, siendo un testimonio del ingenio humano. «Viajaremos a Pekín en esto», anunció Jaime-jun con orgullo. Asebi luchó por mantener la compostura. Aunque impresionado, intentó restarle importancia. «Un tren bastante hermoso el que tienen aquí», comenzó. «Pero parece un poco pequeño para nuestra delegación, ¿no cree?». Las cejas de Jaime-jun se arquearon con genuina curiosidad. La inesperada reacción envalentonó a Asebi. «En el imperio milicial», continuó con arrogancia velada, «nuestros trenes levitantes son 3 veces más anchos y tienen 3 niveles». Describió trenes de 500 metros de largo con restaurantes de lujo, teatros, piscinas, peluquerías y saunas, capaces de transportar hasta 5.000 pasajeros a velocidades de 260 km por hora. La revelación golpeó a Jaime-jun como un rayo. Le costaba imaginar un tren de tales dimensiones. 500 metros de largo, 11 de ancho y 12 de alto. La escala milicial parecía desafiar la lógica. ¿Cómo podía algo tan monumental moverse a esa velocidad de forma segura? La imagen de un palacio flotante lleno de lujos contrastaba fuertemente con la elegancia aerodinámica del maglev de Shanghái. Bajo la superficie, las tensiones seguían aumentando. El viaje en tren era más que un simple traslado. Era el preludio de la gran confrontación que se gestaba entre las dos potencias. Cada bando, impulsado por su propia visión de supremacía, se preparaba para el choque que pondría a prueba su resolución y redefiniría su entendimiento del dominio en este mundo cambiante. La llegada del enviado milicial. El teniente se escudriñó a través de la cabina escarchada de su aeronave de patrulla marítima Aquila 03, su aliento empañando el cristal. El frío a 12.000 metros era punzante, pero la vista era inigualable. Debajo de él, la extensión infinita del mar se desplegaba, serena y aparentemente carente de vida.
Pero ese sabía que no era así. Había estado patrullando el cuadrante noreste, mucho más allá del alcance habitual de las aeronaves de Grab Alcas, cuando lo vio. Al principio, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Una embarcación masiva, más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás, cortaba las olas a una velocidad imposible. ¿Pero qué en nombre de? Murmuró ese, con el corazón martilleando en su pecho. El barco era más grande que cualquier buque arsenal que hubiera encontrado. Cabalgaba sobre las olas, moviéndose a una velocidad estimada de 100 nudos. Ningún buque de guerra en la historia se había movido tan rápido, y mucho menos algo de ese tamaño. Presa del pánico, ese buscó su radio. Mando, aquí el teniente S. Tienen que escuchar esto. He avistado una embarcación no identificada, es enorme y se mueve a una velocidad imposible. Se dirige hacia el continente. La estática crepitó, seguida de una respuesta escueta. Repita lo último, S. Tragó saliva. Dije que es una embarcación masiva, mucho más grande que un clase Atlastar. Se mueve al menos a 100 nudos. Creo que es del Sacro Imperio Milicial. Hubo una larga pausa, luego la voz regresó, ahora cargada de urgencia. Entendido, S. Mantenga contacto visual pero no entable combate. Regrese a la base inmediatamente. Esta información es crítica. Mientras ese viraba su Aquila 03, su mente corría. Las implicaciones eran asombrosas. Si se trataba de una embarcación milicial, entonces el Imperio Grab Alcas se enfrentaba a un enemigo de un poder inimaginable. El Aquila 03 era una maravilla de la ingeniería de Grab Alcas. Su sistema de control por luz, Flyby Light, y sus motores turbofan de alto índice de derivación permitían maniobras precisas y una operación silenciosa y eficiente. Sus motores silenciosos le daban una ventaja significativa al operar cerca de aguas enemigas, dificultando su detección por parte de submarinos. En el continente, el mensaje de ese sumió a todo el mando naval en el caos. Los muelles e instalaciones militares bullían con una actividad frenética. El vicealmirante Douglas, al mando de la 32 flota local, fue convocado de inmediato. Su rostro, habitualmente impasible, estaba marcado por la preocupación. «Movilicen la flota», ordenó Douglas. «No permitiremos que esta embarcación llegue a nuestras costas. Preparen las defensas costeras y alisten las aeronaves». Gotemburgo, una ciudad que durante mucho tiempo había sido una fortaleza, era ahora un hervidero de actividad. Las baterías costeras, armadas con misiles antibuque Epsilon Indy X-7A, fueron preparadas y apuntadas hacia la embarcación entrante. El orgullo de la armada de Grab Alcas, el buque arsenal clase Grade Atlastar, el GBS Merfal, y otros barcos poderosos fueron alistados para la confrontación. A medida que el colosal barco se acercaba, quedó claro que la nave era una maravilla de la ingeniería. El acorazado clase Adamant, el HMS Flama Aeternum, era una visión imponente. Su tamaño y sofisticación tecnológica eclipsaban todo lo que el Imperio Grab Alcas había producido. Se movía con una gracia casi casual, como si su tripulación no estuviera en lo más mínimo preocupada por el poder naval acumulado contra ellos. Cuando el Flama Aeternum finalmente se detuvo a aproximadamente 36 kilómetros del puerto de Gotemburgo, estaba rodeado por una fuerza formidable de más de 60 barcos de la armada de Grab Alcas. Una voz resonó por la radio, crepitando con estática. Habla el enviado del Sacro Imperio Milicial a bordo del HMS Flama Aeternum. Exigimos una audiencia con el jefe de Estado. Cualquier intento de obstruir nuestra misión será recibido con consecuencias inmediatas y severas. La audacia del mensaje fue igualada por su tono, una mezcla condescendiente de arrogancia y amenaza. El vicealmirante Douglas, poco convencido por las afirmaciones del intruso, ordenó un ataque inmediato. Todos los barcos, abran fuego. Destruyan esa embarcación. Ordenó. El GBS Merfal, un buque arsenal de la clase Atlastar de 60.000 toneladas, fue el primero en responder. A diferencia de los acorazados tradicionales, la clase Atlastar estaba diseñada para la guerra de misiles de precisión. El Merfal era un arma de destrucción masiva, con su casco revestido con 500 celdas de sistema de lanzamiento vertical, BLS. Al lanzarse la primera salva, sus sistemas de propulsión avanzada entraron en acción. Su reactor de agua a presión, PWR, similar a los de los portaaviones clase Nimitz, zumbaba bajo la superficie. Los misiles se dispararon con una fuerza devastadora. Cada misil de crucero Antares X-1 estaba equipado con GPS y tecnología de seguimiento de terreno, con un alcance de más de 1700 kilómetros.
Al mismo tiempo, el Hammerfall lanzó una serie de misiles antibuque Aldebaran X-3, capaces de alcanzar objetivos a 600 kilómetros a velocidades terminales supersónicas. En tándem con estos, se activaron los misiles antiaéreos Rigel X-2. Los cruceros pesados de propulsión nuclear clase Orión, de 30.000 toneladas, siguieron su ejemplo. Estaban equipados con misiles antisubmarinos Z Reticuli X-4, pero las tripulaciones se centraron en los misiles antibuque Epsilon Indy X-7B. Con 20 de estos misiles en cada barco, se unieron al Hammerfall en un ataque total contra el Flama Aeternum. Incluso los cruceros lanzamisiles clase Hércules, más pequeños pero no menos formidables con sus 10.000 toneladas, se unieron a la refriega. El cielo se llenó con cientos de proyectiles, cada uno de ellos una promesa de aniquilación. Sin embargo, lo que siguió fue un momento de aplastante decepción para la Armada Imperial de Graf Alcas. A medida que los misiles se acercaban a su objetivo, ocurrió algo sin precedentes. El HMS Flama Aeternum, aparentemente impermeable al bombardeo entrante, permaneció inmóvil en el agua. Los misiles, cada uno diseñado con tecnología de punta, explotaron inofensivamente contra una barrera invisible. Las ojivas de alto explosivo detonaron en pleno vuelo al impactar contra el casco, pero el barco permaneció ileso. Los misiles que lograron conectar fueron desviados con tal precisión que su energía pareció disiparse en el aire o en el mar, quedando totalmente inefectivos. Un silencio sepulcral cayó sobre las salas de mando de Graf Alcas. El inmenso poder de su arsenal, su orgullo y alegría, había fallado ante un adversario cuyas capacidades habían subestimado claramente. Sus misiles avanzados, destinados a devastar y neutralizar incluso a los barcos más modernos, no habían logrado mella alguna contra las defensas del Flama Aeternum. Aquella no era una embarcación ordinaria, era la encarnación viviente de la superioridad tecnológica, un muro inquebrantable que ninguna cantidad de potencia de fuego podía traspasar. Momentos después, una voz fría y burlona rompió el silencio. Provenía del HMS Flama Aeternum, cortando la tensión como una hoja afilada. Sus fútiles esfuerzos han sido tomados en cuenta, dijo la voz, cargada con un aire de satisfacción engreída. Habla Seawolf, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales Occidentales del Sacro Imperio Milicial. Han sido advertidos. Si persisten en esta resistencia inútil, el Flama Aeternum está plenamente preparado para arrasar su ciudad. Consideren esto como su última advertencia. El mensaje fue claro, entregado con el mismo tono distante que uno usaría al espantar a un insecto molesto. Las palabras de Seawolf estaban teñidas de una calma gélida, respaldadas por una sensación de absoluta certeza. La amenaza no era un simple alarde, era una promesa. El Flama Aeternum no era simplemente una fortaleza invencible en los mares, era un símbolo del poder absoluto del imperio milicial. En las salas de mando de Graf Alcas, una mezcla de incredulidad y humillación se extendió entre los oficiales. Sus armas más avanzadas habían quedado inutilizadas. Su orgullo, sus buques más formidables, habían demostrado ser impotentes ante las abrumadoras defensas del Flama Aeternum. La comprensión los golpeó como un martillo. Aquello no era un simple enviado diplomático. Era una fuerza de invasión. Los miliciales no estaban allí para negociar, estaban allí para conquistar. El vicealmirante Douglas apretó los puños, su mente trabajando a toda velocidad mientras intentaba procesar la magnitud de la situación. El Flama Aeternum había neutralizado eficazmente cada misil que habían disparado, cada arma que habían desatado, sin sufrir ni un rasguño. Toda su doctrina naval, construida sobre la supremacía de la guerra de misiles, había sido completamente destrozada. La derrota era total y no había forma de salvar la situación. «Malditos sean», murmuró el vicealmirante Douglas entre dientes, con la voz pesada de frustración. «¿Cómo pueden tener tal poder? ¿Cómo podemos estar tan superados?» La verdad era innegable. El Flama Aeternum no era solo un barco, era un arma de tal poder abrumador que había convertido sus mejores esfuerzos en algo totalmente insignificante. La armada de Graf Alcas, con su arsenal avanzado y su vasta gama de misiles, no había logrado ni siquiera hacer una agolladura en las defensas miliciales. No había nada más que hacer, la decisión fue clara. La armada de Graf Alcas no desafiaría más al Flama Aeternum. Mientras el vicealmirante Douglas ordenaba el alto el fuego, la conciencia de su impotencia se asentó por completo. El Flama Aeternum había ganado sin siquiera necesitar contraatacar. A bordo del Flama Aeternum, Seawolf sonrió para sí mismo al observar a la flota de Graf Alcas retirarse en desgracia. Sus labios se curvaron en una expresión de
Ciencia, con la mirada fría y calculadora. Habían dejado claro su punto, y ahora podía comenzar la siguiente fase de su plan. Los miliciales no estaban allí simplemente para derrotar a sus enemigos. Estaban allí para dominar. Estos bárbaros, pensó Seawolf para sí, no tienen idea de con quién están tratando. El diplomático de Grab Alcas, Erickson Northuor, se acercó a la nave con una mezcla de asombro y determinación. El Flama Aeternum no era solo un buque de guerra, era una declaración de la supremacía milicial. Subió por la rampa, con su mente calculando los próximos movimientos en este juego de poder de alto riesgo. Escoltado a una opulenta sala de reuniones, Erickson fue recibido por Seawolf, cuya sonrisa era a la vez acogedora y depredadora. Bienvenido a bordo del Flama Aeternum, señor Northuor, dijo Seawolf, con una voz suave como la seda. Erickson tomó asiento, con sus ojos recorriendo la sala llena de artefactos mágicos y decoración lujosa. Gracias por la invitación, respondió, manteniendo una fachada de calma a pesar de la abrumadora exhibición de riqueza y poder. Por favor, tome asiento. Tenemos mucho que discutir, invitó Seawolf, señalando la gran mesa. Mientras Erickson se acomodaba, Seawolf comenzó. Señor Northuor, entiendo que nuestra llegada ha causado algo de tensión. Pero le aseguro que venimos en paz y con un interés genuino en establecer una relación mutuamente beneficiosa entre nuestras dos naciones. Erickson arqueó una ceja, con un escepticismo evidente. Su método de llegada y la subsiguiente demostración de fuerza podrían interpretarse como algo menos que pacífico. Amenazar con destruir una ciudad no es exactamente un gesto de amistad. Seawolf soltó una risita. Un malentendido desafortunado, se lo aseguro. Nuestra embarcación está equipada con capacidades defensivas que superan con creces su comprensión actual, y nuestra respuesta fue simplemente para demostrar la futilidad de la agresión contra nosotros. Dejemos eso atrás y concentrémonos en las oportunidades que tenemos por delante. La conversación pasó a posibles alianzas, acuerdos comerciales e intercambios tecnológicos, pero la sombra de la reciente confrontación era alargada. Erickson sabía que cualquier acuerdo se haría bajo los términos miliciales, con la demostración de poder aún fresca en su memoria. El Flama Aeternum no solo había exhibido su poder defensivo, sino que también había preparado el escenario para unas negociaciones donde el Imperio Grab Alcas tendría que actuar con pies de plomo para evitar una mayor humillación o, peor aún, la subyugación. Fin del capítulo 5. El link a la historia del autor estará en la descripción.